damos la bienvenida a todas las personas que están ya aquí en el edificio de la iglesia, y también a los que vienen en camino, pero también a las personas que ven este mensaje a través de Facebook Live. Donde quiera que estés, compártelo para que otros también sean bendecidos. En Gálatas capítulo 4, trato de ponerle cada semana un título para que cuando te vayas de acá tú te vayas con algo en mente y no con todo lo que pudimos haber hablado en el capítulo. Y el título de hoy le puse: ¿eres libre? Todos digan: soy libre. Soy libre. Sí, eres libre, pero nunca detengas tu proceso de formación. Cristo nos ha hecho libres. Fíjate lo que este capítulo nos va a enseñar. Nos va a enseñar que Cristo nos ha libertado en tiempo pasado. Ya somos libres. Somos totalmente libres. Pero lo que el capítulo también nos va a exhortar o enseñar es que nunca detengamos el proceso de formación. ¿Cuál proceso de formación? El proceso de Cristo formándose en nosotros. Ayer platicaba con una hermana, platicábamos mi esposa y yo, con una hermana que visitamos cada semana y le hablamos de la palabra. Y ayer le compartí y Dios me daba una ilustración y le decía: mira, Cristo en nosotros es como si fuera un bebé que está dentro de ti. Pero luego ese bebé ya es un bebé. Pero ese bebé tiene que alimentarse, tiene que nutrirse, tiene que recibir la vida que la madre, que el cuerpo le da, para que ese bebé logre desarrollarse. ¿Sí me explico? Y entonces Dios me mostraba que eso es exactamente Cristo en nosotros. Cristo ya está. ¿Desde cuándo? Desde el momento que cualquier persona le dice: Señor Jesús, me arrepiento y quiero que vengas a mi corazón. Te recibo, creo en ti y te recibo como el Señor de mi vida. Desde ahí, puede ser que sienta algo, puede ser que no sienta nada. Lo importante es que le reciba. Ahora, cuando le recibe Cristo ya está. Pero ahora Cristo tiene que ser formado en nosotros. Entonces el título otra vez: eres libre, pero nunca detengas tu proceso de formación. Vamos a ir al capítulo 4 de los Gálatas. Versos 1 y 2 nos habla primeramente de el heredero niño o el heredero esclavo. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Fíjense esa parte: aunque es señor de todo. Pero dice que mientras es niño, un heredero no es diferente de cualquier esclavo que está en la casa del padre. Dice el verso 2, sino que está bajo tutores y curadores, esos son niñeros y niñeras, hasta el tiempo señalado por el Padre. Para empezar, este capítulo nos habla de el heredero. Y aquí vamos a hablar de los herederos, porque los herederos de Dios. Sin embargo, el verso 2 marca algo maravilloso para nosotros aprender, porque aunque el verso 1 y 2, el verso 3, no es el verso 2, sino el verso 3, que vamos a empezar en un momento. Verso 1 y 2 dice: mientras el heredero es niño, o vamos a decirlo así, fue niño, es un esclavo. En nada difiere, o sea, vive como un esclavo, aunque no es esclavo, es heredero, pero no puede disfrutar de los bienes del Padre. Ahora, el verso 3, nota la maravilla que leemos aquí. Dice: así también nosotros. Todos digan: nosotros.
porque está hablando a los que estamos en Cristo. Fíjate la parte que sigue. Cuando éramos niños, ¿qué éramos? Cuando éramos niños. Ahora, si la Biblia dice que éramos niños, es porque ahora ya no somos. Y uno dice, ah, caray, está bueno esto, porque antes éramos niños. Y lo dice la Biblia, no lo dice el pastor, lo dice la Biblia. Sigamos leyendo. Dice, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud. ¿Cómo estábamos? ¿Cuándo estábamos? Tiempo pasado, cuando éramos niños. Y dice, estábamos bajo los rudimentos del mundo. Así como el hijo cuando era niño estaba bajo los cuidados o las órdenes, por decir así, de el niñero o de la niñera, que aquí es el tutor. El mundo era el que a nosotros nos traía, en Coahuila dicen, al maltraer, que nos traía azorados. El mundo era el que marcaba la vida que nosotros debíamos de vivir, de seguir, porque estábamos ahí. Pero ojo con lo que va a seguir. Verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Está hablando de Jesús, obviamente. Jesús estaba bajo la ley y Jesús nació de una mujer y vino exactamente cuando Dios dijo, ahora es el tiempo. Para nosotros ese tiempo lo registramos como hace poco más de 2000 años, cuando Él vino a este mundo. Y entonces sigue hablando aquí el verso 5, ¿para qué vino? Y dice, para que redimiese. Esa palabra redimir quiere decir comprar. Así como cuando alguien perdía una tierra porque la había empeñado, porque había tenido una necesidad y de pronto perdió la tierra porque a cierto tiempo no pudo pagarla y ya la tierra pasó a ser de otra persona, de otro dueño. Pero al cabo del tiempo prosperó, cosechó buenas cosechas y dice, ya tengo para redimir mi tierra. Y entonces va y al tiempo indicado le dice, quiero redimir porque yo soy el pariente en línea y puedo redimir. Y redimir quería decir volver a comprar algo que habían perdido. Entonces mira qué hermoso que Cristo dice que vino para redimir, para que redimiese, para que comprara otra vez a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En este pasaje, lo más importante de notar es esto. Antes de que viniera Cristo, la gente era o estaba en un estado de niños. Cristo vino y a todo aquel que recibe su palabra y que recibe lo que Él hizo por nosotros, nos da la luz para salir del estado de niños y para ya no ser niños, porque aquí dice bien claro, éramos niños. Nosotros cuando éramos niños, vamos a decir que desde 2000 años para acá ya no debería de haber ningún niño, pero sí había simple y sencillamente porque no sabíamos que Jesucristo había hecho por nosotros la redención. Amén. Pero esto, por el otro lado, marca que el momento que nosotros aceptamos lo que Jesús hizo por nosotros,
la redención tan gloriosa que Él consiguió, en ese momento, nosotros dejamos de ser niños. Ahora, puede ser que somos creyentes bebés y que no sabemos todas las cosas, pero estamos ya lejos de ser niños en el sentido que ya no estamos bajo el mundo. ¿Cuántos se alegran de eso? Ya no estamos bajo la esclavitud o bajo el régimen, o como dice acá, bajo los rudimentos del mundo. El mundo ya no marca para nosotros lo que nosotros debemos de hacer. De manera que, basado en eso, en el verso 6 y 7, nos enseña que ya no soy esclavo. Dígalo conmigo, ya no soy esclavo. Dígalo otra vez. Ya no soy esclavo. Eso éramos antes de darle nuestro corazón a Jesús. Dice el verso 5 y 6. Perdón, 6 y 7. Y por cuanto son hijos, Dios envió a los corazones de ustedes, o a vuestros corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. En el verso 5 dice que nos redimió para que recibiésemos la adopción de hijos. Nota lo que nos hizo. Nos hizo hijos. Pero luego dice que habiéndonos hecho hijos, entonces, por cuanto somos hijos, pregunto yo aquí, ¿quién es el que se hace hijo de Dios o la que se hace hijo de Dios? ¿Quién será? El que le recibe, o sea, en este sentido, el que recibe lo que Jesús hizo, tiene fe en Él y confía en Él con todo su corazón. Así de sencillo, amén. Para no ponerlo tan complicado. Y en ese sentido puede haber muchísimas personas, claro, porque esa es la intención de Dios, salvar a todos. Nosotros no podemos trabajar del bando contrario para poner dificultades para que no crean. Nosotros no podemos decir, no, ¿tú crees en Cristo? Sí, yo creo en Cristo. No, pero déjame ver, a lo mejor hay algo en ti que a lo mejor no está bien. O sea, andas buscando el lado contrario, andas en el bando contrario cuando Dios quiere salvarnos. Amén. Dios quiere redimirnos a todos y Dios quiere que todos recibamos la adopción de hijos. ¿Y cuántos somos hijos? Por cuántos somos hijos, dice, Dios envía a nosotros el Espíritu de su Hijo. El Espíritu de su Hijo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos enseña algo que aquí es maravilloso, porque dice que nos enseña a clamar Abba, Padre. ¿Alguien habrá leído o habrá visto lo que significa la expresión Abba, Padre? ¿Lo habrán leído alguna vez? Papito, fíjese. O sea que Dios, el Espíritu Santo, o sea, este no es tu pastor que te enseña a decirle papito a Dios. Este es el Espíritu Santo que nos enseña a decirle papi. O sea, eso es una señal de comunión, una señal de intimidad con Dios. Imagínate que viene, tú estás en tu casa y viene un extraño ahí, bigotón y todo, y te dice, hola papi. Tú dices, espérate, no te conozco, ¿quién eres? ¿Por qué me tratas con esa confianza? Pero si vienen tus hijos o tus hijas y te dicen, hola papi, claro que los conoces. ¿Por qué? Porque hay esa intimidad, hay esa relación. El Espíritu Santo nos enseña a nosotros a decirle papi, papito a Dios. Hay mucha gente que tiene problemas con eso, pero tiene problemas porque tiene que aprender que es el Espíritu Santo el que te enseña a decirle. Acuérdate de esto, en el Antiguo Testamento nadie llamaba papá o padre a Dios. Todos le llamaban Jehová, el gran yo soy, el todopoderoso. Ese era como ellos se relacionaban con Dios.
Pero Jesucristo vino para revelar al Padre. Revelar quiere decir correr la cortina y tú dices, ahí está el Padre. Si hay un Padre, si existe el Padre. El Padre es para nosotros. Y luego el Espíritu Santo nos viene a confirmar, porque ahora el Espíritu Santo dice, llámale papito, llámale papi, papi amado, papi querido. Ahora, yo sé que podrá estarme viendo a alguien y dirá, eso es una irreverencia. Pues necesita decírselo al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, dice aquí, es el que nos hace clamar, que le digamos así a Dios, que nos relacionemos de esa manera con Dios. Entonces, el verso 7 dice, concluimos, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Díganme, ¿de quién está hablando? De nosotros los que hemos recibido lo que Jesús hizo por nosotros y le hemos entregado nuestra vida a Él. Yo sé que alguien dirá, pastor, pero no habrá alguien que nomás le hace al enmascarado de plata, que nomás, tú sabes, le gusta a una muchacha, va a una iglesia y le hace como que es cristiano y todo lo demás, y nada, nomás le gustaba a la muchacha, nunca se hizo cristiano de verdad. Y claro que sí hay, pero a nosotros no nos toca andar, nosotros no somos guardias de la ley. Dios es el que al último va a juzgar a cada persona y va a decir quién sí, quién no, pero a nosotros nos toca, de lo que a nosotros nos corresponde, ser sinceros y honestos para con Dios. Amén. Entonces, pero a nosotros, la parte importante aquí es que ya no somos esclavos. Escucha esa palabra, repítasela un montón de veces. Ya no soy esclavo. Ya no soy esclavo. ¿Y qué es lo que soy? Soy hijo o hija. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y luego dice, y si hijo, también heredero de Dios. Todos digan herederos. Herederos, ¿qué significa la palabra herederos? ¿Alguien me puede decir? Que recibe una herencia, sí, que el padre le deja algo, que el padre le da las riquezas que él tiene, que se las hereda al hijo. Y entonces imagínate lo que Dios está diciendo acá. Fíjese, dicen que yo leo mentes. No, alguien estará pensando, para cuando le alcance a Dios para darnos a todos, tantos que somos. Pues fíjate que Dios es infinito y sus riquezas no se miden como se miden las riquezas de los humanos. Sus riquezas son cuantiosísimas, de manera que Dios tiene para darle herencia a cada uno de los que creen en Él. ¿Cuántos se alegran de eso? Pero acuérdense que todo es por medio de Cristo. Nada por nosotros mismos. Así es que no es que porque yo soy muy guapo, que porque yo soy muy alto, que porque yo he estudiado mucho, que porque yo hago buenas obras. Nada, nada, nada. Todo lo que recibimos de Dios es solamente por medio de Cristo. Bueno, esa parte es muy importante aquí, porque ahora en el verso 9 y 10 nos va a dar, bueno, el verso 9 en adelante nos va a dar dos exhortaciones poderosas. Número 1, en el verso 9 y 10 del capítulo 4 dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. ¿Escuchó esa frase? Siendo conocidos por Dios. Eso es muy poderoso, porque casi cualquiera pudiera decir, oye, ¿conoces al presidente fulano? Y tú dices, sí, sí, yo lo he visto, sé quién es. Pero cuando dices, pero él me conoce a mí, caray.
Es que ya ese es algo ahí más. Pero fíjate, te estoy poniendo ese ejemplo para que veas que dice acá que nosotros conocemos a Dios. Y en ese sentido, nosotros pues podemos decir, no, pues sí, yo sé que Dios es grande, yo sé que Dios es mi Padre, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios es amor, pero luego entonces dice, pero más bien siendo conocidos por Dios. Tú y yo, amado y amada, somos conocidos por Dios. Y la Biblia va en tan grande detalle que la Biblia dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Dicen en Coahuila, ¿cómo la ves desde ahí? Imagínate. Y algunos que ya tenemos pocos, pues Dios sabe. Dios los cuenta y le descuenta a los que ya no están. O le cuenta todos los que vamos a tener cuando ya lleguemos al otro ámbito donde ya no va a haber nadie que no tenga pelo. Porque todos vamos a estar en el estado perfecto que Dios nos dio en ese sentido. Pero acá dice, siendo conocidos por Dios, estamos en el verso 9. Ahora dice, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Fíjese lo que habla el apóstol bien duro a la gente de los Gálatas. Dice, fíjate esto, conoces a Dios. Y luego vuelve a decir, más bien, Dios te conoce a ti. Y entonces dice, ¿cómo es que quieres volver otra vez a esclavizarte a los viejos y pobres rudimentos, que aquí son mandamientos, leyes, a los cuales ahora quieres volver a esclavizarte? ¿Cómo lo querían hacer? Mira el verso 10, dice, guardan los días, los meses, los tiempos y los años. O sea, la gente estaba volviéndose a las fiestas judaicas. Es que ahora es el año del dragón. Bueno, hay que darle por el año del dragón. Eso no es fiesta judaica, pero solo te estoy dando un ejemplo. Bueno, es que ahora es Semana Santa y entonces es muy santa. Y ahora es este otro día. Y ahora es la luna. Y ahora es este otro día. Nada, todos los días son del Señor. Amén. Todos los días pertenecen a Dios. Aquí quiero aclarar algo, porque Pablo dice, me temo que trabajé en vano con ustedes. Quiero aclarar algo que tocamos la semana pasada, porque la semana pasada tuvo pesadito lo que hablamos. Pero era palabra de Dios. Y yo solamente quiero aclarar esto para que no haya dudas. Yo espero que lo haya podido aclarar y que lo haya dicho claramente. Pero yo dije, especialmente en el pasaje cuando Jesús le dijo al joven, cuando le dijo, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús le dijo, los mandamientos sabes. Y le mencionó, no robarás, no adulterarás, amarás a Dios con toda tu mente, tus fuerzas, tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el joven dijo, pues todo eso lo he hecho. Y Jesús le dijo, haz esto y vivirás. Entonces, pero yo les dije que eso le dijo Jesús a este joven que era un intérprete de la ley, y se lo dijo antes de que Jesús hiciera el sacrificio por nosotros. Entonces yo lo que les dije es que a nosotros no nos dice esa palabra. Y ahí lo que no quiero es que surja la duda de decir, entonces yo no debo de obedecer el que no mate, yo no debo de obedecer el que no adultere. No es que no debes de obedecerlo, es que no vamos a acercarnos a Dios por ese rumbo. O sea, yo no me acerco a Dios guardando los mandamientos. O sea, decir, yo amo a Dios porque no mato, yo amo a Dios porque no robo, y por eso me acerco a Dios y por eso Dios me ama a mí. No, sino que me acerco a Él
porque he nacido de nuevo, y como he nacido de nuevo, no robo porque no quiero robar. No mato porque no es mi deseo matar. ¿Me están siguiendo? Amo a Dios no porque tenga que amarlo, sino porque quiero amarlo. ¿Sí me explico? Entonces no quiero que haya confusión de decir, bueno, el pastor dijo que ya la ley no está vigente. Es cierto, la ley para salvarnos no está vigente. Pero todo lo que Dios mandó, Cristo vino para el cumplimiento de la ley. Y Cristo nos da una nueva naturaleza para que nosotros podamos hacer las cosas que aquellos tenían que hacer obligados. Ahora nosotros las hacemos porque queremos. ¿Habrá alguien que diga amén? Muy bien. Entonces, la primera exhortación, no vuelvan a la esclavitud. ¿A la esclavitud cuál? A la esclavitud de vivir por los mandamientos de la ley. De decir que amas a Dios si cumples la ley. Porque toda persona que se acerca a Dios cumpliendo la ley, realmente está adulterando. Porque no nos acercamos a Dios por cumplir la ley. ¿Está claro eso? Y la segunda exhortación es en el verso 19, capítulo 4, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Este otro verso para mí me dio parte del título que les da. Y lo que el apóstol nos está diciendo acá es que Cristo, que como les decía al principio, al recibir a Cristo, Cristo ya está en nosotros. Pero Cristo debe de crecer y de formarse en nosotros. Y esa palabra formarse no es que Cristo no esté formado, pero es que Cristo debe formarse en mí. En otras palabras, que mi vida sea conformada a Cristo y se parezca a Cristo y refleje a Cristo. Amén. Y para eso existe un proceso. ¿Cuál es mi parte? Mi parte es, mire, nadie puede ser o nadie puede permitir que Cristo sea formado en él o en ella si, número uno, no conoce. ¿Cómo creerán si no han oído? O sea, si no conoces, entonces Cristo no puede formarse. Número dos, al conocer puede o tiene oportunidad de creer. Todos digan creer. Ok, entonces primero se conoce, luego se cree, y una vez que crees, dices, no, pues yo sí acepto lo que Cristo hizo por mí. En otras palabras, después aceptas. Y una vez que conoces, que crees, que aceptas, ahora empieza tu proceso de crecer. Hasta entonces, porque ya hay algo en lo que tú conoces, ya hay algo en lo que crees, ya hay algo que aceptas, y ahora tu vida empieza a ser cambiada. Y finalmente, una vez que conoces, crees, aceptas y empiezas a crecer, puedes empezar a compartir con todos los demás el gran amor de Dios. Mi punto es este, amados. Si nosotros bajamos el ritmo de ese proceso de conocer, proceso de creer, proceso de aceptar, proceso de crecer, vamos a decir que empieza con el primer escalón. Si alguien empieza a dejar de conocer, entonces se para todo el demás proceso. ¿Sí me explico? O sea, por eso nunca debemos de parar nuestro proceso de crecimiento, que número uno empieza con ser ávidos buscadores de la verdad de Dios. Siempre permanecer en su palabra, siempre permanecer en todo lugar donde se hable su palabra, donde me edifiquen, donde me van a enseñar que yo voy a crecer con esa palabra.
Y haciendo eso, amado hermano, nunca pararemos el proceso de que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, ¿cuáles son las dos exhortaciones poderosas aquí? Número 1, no vuelvan a la esclavitud. Y número 2, nunca pares el proceso de formación de Cristo en ti. Déjalo que antes, aceléralo. Deben doble. Yo quiero doble porción, yo quiero doble ración, deben doble tarea, deben doble asignación, porque yo quiero crecer en Cristo. ¿Habrá alguien que quiera crecer aquí? Amén. Yo también. Que Cristo sea formado en mí. Y entonces llegamos a la parte final, versos 21 al 31, donde les dije que trajeran sus cuadernos, sus libretas, porque les iba a dar una asignación. Y si no trajeron libreta o cuaderno, levante la mano y tal vez le pueden dar una hoja, porque yo creo que todos tengan una hoja. Mira acá, me traes unas hojas de ahí, hermano, por favor. En su libreta, en su cuaderno, no sé si la van a poder poner allá, pero aquí la tengo yo. Y yo quiero que en 2 hojas, ahí la van a traer, ¿ve? Para los que están viendo en casa. Esto va a ser como 2 hojas de papel, que usted la tuviera doblada así. Y entonces, yo no tengo mis dotes de dibujante, pero yo me aventé esas monitas que están ahí. Así que si yo las hice, yo creo que usted las puede hacer. Yo quiero que las haga ahí en un lado, en el centro ponga 2 pactos, así como está ahí. Y en el lado izquierdo, ahí traen hojas, levante la mano si alguien necesita hoja. En el lado izquierdo va a poner una monita. Ahora, mire la parte, ya se nos fue la imagen, pero ahí viene. La parte importante de la monita de la izquierda es que tiene los brazos hacia arriba y luego póngale una cadenita. Mira, ahí está. La parte de la izquierda está en cadenas. Como le salga la cadena ya últimamente, ¿verdad? Pues cada quien hace cadenas como puede. Entonces, ponga una cadena ahí y la monita de la mano derecha, que arriba le pone la libre, pone una monita con sus brazos abiertos porque es libre, o sus brazos abiertos, ¿verdad? Y a la de la izquierda le pone la esclava, a la de la derecha le pone la libre. Y busca dónde apuntar porque vamos a ir anotándole hacia abajo en estos 2 lados la descripción que nos da la palabra de Dios. Vamos adelante. Ya, les voy a dar un momentito para que hagan sus monitos. Usted póngale ahí. Lo importante es que hagan una cabeza, cuerpo, la faldita, las 2 patas. O los 2 pies, ¿verdad? Para ser más correctos. Sí, porque ya veo que me tejiretearon. Y luego los brazos ahí con la cadenita. Y la otra, los brazos abiertos porque es la libre. Y mientras sigue dibujando ahí, empiezo en el verso 21, dice: decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Y aquí va a empezar. ¿Cómo se llamaba la libre? Sara. Póngale Sara abajo. No hágale trotas tan grandes para que le quepa, porque le va a caber, van a ser un montón de escritos que va a poner. La libre se llama Sara. ¿Y cómo se llamaba la esclava? A ver si alguien se acuerda. Agar. Un aplauso para Adelita. La esclava se llama Agar, sin H. Yo le había puesto H primero, pero la escritura no le pone H. Entonces, luego dice
que ya le puso el nombre, ¿verdad? La de la izquierda se llama Agar y es la esclava, la de la derecha es la libre y se llama ¿cómo? Sara. Y luego dice que Abraham tuvo 2 hijos. ¿Y cómo se llamó el hijo de Sara? Isaac, ¿verdad? Póngale abajo de Sara, póngale Isaac. ¿Y cómo se llamó el hijo de la esclava? Ismael. Bravo por Eugenio. Ismael. Y entonces sigamos leyendo un poco más. Dice, verso 23, pero el de la esclava nació, ¿cómo? Según la carne. Póngale ahí, abajo de Ismael, póngale de la carne. Mas el de la libre nació por la promesa. Póngale al lado derecho, que Isaac es de la promesa. ¿Me va siguiendo hasta ahí? De tal manera que en el lado izquierdo debe estar Agar, Ismael, de la carne. Y en el lado derecho debe tener Sara, Isaac, de la promesa. Sigamos leyendo. Verso 24. Lo cual es una alegoría. Alegoría quiere decir ejemplo, parábola, algo que nos va a dar una ilustración. Pues estas 2 mujeres son 2 pactos. Por eso en el centro usted le puso 2 pactos arriba, porque estas 2 mujeres son 2 pactos. Y entonces dice, un pacto proviene del monte, ¿cómo se llama? Sinaí. ¿Qué sucedió en el monte Sinaí? ¿Alguien se acuerda? Lo más glorioso que sucedió ahí. ¿Vale? No, pues sí, ahí fue donde se le apareció Dios a Moisés, pero más luego ahí fue donde Dios bajó a darle la ley a Moisés y los mandamientos a Moisés. Entonces ponga ahí monte Sinaí, debajo de la carne, a la izquierda, donde está Agar, ponga monte Sinaí, porque Agar representa el monte Sinaí, dice acá. Y por el otro lado, al lado donde está Sara, en vez de monte Sinaí, que significan los mandamientos, ponga Jesucristo. No está esa palabra acá, pero Juan, mire, ponme por favor Juan 1:17. Juan 1:17 que complementa esta parte. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada en el monte Sinaí, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahí está Moisés en un lado, la ley en el monte Sinaí, y por el otro lado Jesucristo. Pues lo vamos a Gálatas 4. Sigo leyendo. Dice, estoy en el verso 24, lo cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. ¿Cómo son los hijos de Agar? Esclavos. Entonces ponga ahí hijos esclavos. Los hijos que vienen de Agar son hijos esclavos. Pero nota que no está hablando necesariamente de la mujer Agar, sino está hablando del pacto Agar. Yo quiero que vean eso, porque eso es clave. ¿Cuál es entonces el pacto Agar? La ley. Quiero que vean eso es clave. Porque no son los descendientes físicos de Agar necesariamente, sino los descendientes de Agar, el pacto, que es la ley. Entonces, esos son hijos esclavos, dice, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar, dice el verso 25, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde, aquí viene otra, corresponde a la Jerusalén actual. Debajo de hijos esclavos, en el lado de Agar, ponga Jerusalén en Israel. Porque la Jerusalén actual
ve que ahora ya se salió de la línea necesariamente física de Agar y se puso en la línea del pacto de Agar, donde toda la gente de Israel estaba exactamente bajo ese pacto. Y entonces Jerusalén en Israel, sigo leyendo, pues esta junto con sus hijos están en esclavitud. Debajo de Jerusalén en Israel tiene que poner ella y sus hijos son esclavos. Ella y sus hijos, o sea, el pacto Agar y sus hijos son esclavos. ¿Por qué son esclavos? Porque no están en Cristo, están en la ley. Eso es lo que yo quiero que tú veas en este día. Y leo una parte más, el verso 26, que dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces, en el lado derecho donde está Sara, ¿cuál fue la última escritura que hizo? Jesucristo. Ponga debajo la gracia, que corresponde a la ley, y debajo de la gracia ponga hijos libres. Y debajo de hijos libres ponga Jerusalén de arriba. Y debajo de Jerusalén de arriba ponga ella y sus hijos son libres. Jerusalén de arriba y luego ella y sus hijos son libres. Y leo el verso 27 que Pablo menciona una profecía que dice: porque escrito está, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Llegamos al verso 28, donde dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac, diga fuerte, nosotros como Isaac. No dice que con Isaac, pero dice como Isaac, somos hijos de la promesa. Entonces, debajo de ella y sus hijos son libres, anote, nacidos de la promesa. Porque nosotros nacimos en Cristo. A Cristo se le dio la promesa. Del otro lado, el lado de Agar, debajo de ella y sus hijos son esclavos, ponga nacidos de descendencia física. Recuerde que Sara le insinuó a Isaac: pues ten un hijo con la esclava. Y de esa relación nació Ismael, pero nació de descendencia física. Al otro lado debe decir nacidos de la promesa. Debajo de nacido de descendencia física, póngale por error. Abraham cometió un error. Salió mucho problema de ese error y hasta el día de hoy se pelean unos con otros. Pero del otro lado, debajo de nacidos de la promesa, en el lado de Sara, póngale por milagro. El hijo que le nació a Abraham de Sara no fue otra cosa más que un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Sara ya no tenía la costumbre de las mujeres y era imposible que tuviera hijos, pero Dios causó un milagro. Y leemos entonces los últimos versos, dice, verso 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Ahora, debajo de por error, en el lado de Agar, escriba: persiguen a los de la promesa. Por el lado de Agar, escriba: persiguen a los de la promesa.
Por el lado de Sara, en la misma línea, escriba, creen la promesa y viven en el Espíritu. Los hijos de la promesa creemos la promesa. ¿Habrá alguien que dice amén? Y vivimos no por la carne, pero vivimos en el Espíritu. Y el verso 30, ya casi terminamos, verso 30 dice, ¿mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Eso es muy poderoso. Porque alguien podrá decir, hermano, ¿y por qué no puedo guardar un poquito de la ley y un poquito de la gracia? Al fin que mire, todo está en la Biblia. Aquí dice bien claro, no heredará el hijo de la esclava junto con el hijo de la libre. Entonces, ¿nos quedamos en cuál? Del lado de Agar, nos quedamos en persiguen a los de la promesa. Enseguida escriba, ella y sus hijos quedan fuera. Ella, Agar, y sus hijos, los hijos que nacen de ese pacto de la ley, quedan fuera. Nadie puede acercarse a Dios ya por el pacto de la ley, porque quedan fuera. Por el otro lado, debajo de creen la promesa, viven en el Espíritu, ponga ella y sus hijos reciben la herencia. ¿Cuántos se alegran? Los que creemos en Cristo recibimos la herencia. El último verso, ¿me espero o ya escribió? Reciben la herencia, puso en el lado de Sara, ¿verdad? Ella y sus hijos reciben la herencia. Y el último verso dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Del lado de Agar, ponga, son siempre hijos de la esclava. Los que se van por el lado de la ley son siempre hijos de la esclava. Por el lado de Sara, ponga, somos hijos de la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que Dios le dio, que en Cristo serían benditas todas las familias de la tierra. Y nosotros creemos esa promesa. Y aquí, en este punto, hay dos lecturas que les pedí que me trajeran para complementar y para terminar. La primera va a estar en Romanos capítulo 1, verso 26, ahí le trae Alma. ¿Y quién va a pasar? ¿Joel va a pasar con la otra? ¿O a quién? Gloria, ok. Aquí viene hermana Alma, un momentito. La primera lectura, pasa hermana. Buenas noches. A ver, ¿está prendido, Juan? Buenas noches, Dios los bendiga. Amén. Vamos a leer ahí en Romanos 1 del 26 al 32. Dice, por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se entregaron en pasiones lujuriosas. Los unos con los otros, hombres con hombres, cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversidad. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no deberían de hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación. Están
repletos de envidia, homicidio, decisiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes, se imaginan maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a las que las practican. Gracias, hermano. Ahí vemos los que están del lado del pacto de la ley, que están fuera, que aunque practiquen ley, están lejos porque no están en Cristo. Gloria nos va a traer, por otro lado, en Romanos 8, 28 al 30, los que estamos en el pacto de la promesa. Buenas noches, que Dios les bendiga. Vamos a leer Romanos 8, del 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que, conforme a su propósito, son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a todos los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Gracias, hermana. Bendiciones. Nota ese contraste en esas dos porciones que nos acaban de leer. Y nos está diciendo que el acercarse a Dios por la ley nunca va a poder dar la altura, nunca podrá agradar a Dios, siempre querrá irse por donde el ser humano quiere. Pero por el otro lado, mira esta hermosa escritura, y lo cual nos enseña que los que somos nacidos de la promesa, amados, somos nacidos de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Nacimos de arriba, nacimos de nuevo, somos transformados espiritualmente, somos renovados en el espíritu de nuestra mente y somos apartados para su propósito. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Terminamos, entonces concluimos y decimos, en el lado de Agar, escríbale hijos naturales. Hijos naturales. Y en el lado de Sara, escríbale abajo hijos sobrenaturales. Porque los que somos nacidos de nuevo, amados hermanos, no somos cualquier cosa. Tuvo que haber hecho Dios un milagro para habernos hecho nacer de nuevo. Amén. Entonces yo espero que usted tenga una hoja así llena de los escritos que marcamos el día de hoy, y que vuelva a leer ese capítulo 4 y lo lea si es posible, en su teléfono, en una versión amplificada, y eso nos va a ver con más detalle que todo eso que anotamos ahí realmente sucede. Pero lo que debe de alegrarnos más en esta noche es saber que estamos en Cristo Jesús, y saber que somos libres en Cristo, que no debemos de volver a la esclavitud, pero por el otro lado, que no debemos de detener, ni siquiera desacelerar el proceso de formación de Cristo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén?
Los bendigo y bendigo también a cada persona que nos ha visto y declaro para ti la libertad que hay en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.